yo sé la razón por la que están todos hoy aquí, ¿no? Estábamos preocupados por este tema. Yo creo que estábamos subestimando a la autoridad, porque en realidad este curso se ha estado dando a lo largo del año, desde que salió el tema de que iba a haber un programa de autorregulación, es cuando se publicó el programa de autorregulación, y de pronto la gente, sí, no, es una actividad vulnerable, yo creo que no soy. Y la razón por la cual a lo mejor actuamos de esa manera es porque sabíamos que Unidad de Inteligencia Financiera no tiene a lo mejor la infraestructura pues para revisar a todos los contribuyentes, para ir a visitar, para hacer auditorías. Y digo no tenía porque precisamente en diciembre del año pasado despidieron a muchos auditores del SAT, pero muchos de esos auditores los contrataron en Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, creo que con lo que no contábamos era que efectivamente el SAT es la institución encargada de apoyar en el portal, en la recepción de avisos, pero realmente el control de esa información la hace Unidad de Inteligencia Financiera, aunque se apoyan mucho del portal del SAT. Y entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Bueno, el nuevo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la encomienda de combatir y erradicar la corrupción en este país. Entonces, a través de varios programas que se utilizan, bueno, lo que antes era la PGR, para cruzar información de ciudadanos, de datos, de estadísticas, a través de esos programitas, esos sistemas, Inteligencia Financiera empieza a explotar mejor la información que recibe principalmente de bancos a través del uso de cuentas y tarjetas bancarias y de tiendas departamentales. Entonces empiezan a cruzar mucha información y empiezan a detectar datos muy interesantes, sobre todo empiezan a detectar puntos donde se empieza a concentrar la riqueza en este país, aunque no lo crean, ahorita lo vamos a ver. Y entonces al analizar esa información se dan cuenta de que, bueno, es muy interesante, son datos muy representativos, pero no es suficiente, es decir, requieren como más información para de verdad ubicar un caso de investigación o para de verdad ver las coincidencias que se llegan a dar en ciertos sujetos. Entonces, dice Inteligencia Financiera, ok, a través de la información que me llega diariamente de los bancos, yo puedo hacer esos cruces de información, puedo conocer muchos datos, pero no es suficiente. Y entonces voltean a ver que hay muchas actividades vulnerables que tendrían que estar reportando información, pero que no están reportando información. Y entonces eso fue lo que empezó a dar origen a esta clase de movimientos y cambios. En realidad nosotros hoy vamos a tocar varios temas relativos a formatos, al llenado, a la inscripción. Vamos a ver el panorama completo de cuáles son las obligaciones que tenemos que cumplir, pero sí les tengo que advertir, porque fue una junta que tuvimos los PACs con el SAT. Y entonces de pronto en una de esas juntas nos decían, bueno, ¿y ahora por qué viene el de Inteligencia Financiera? ¿No? Si nosotros somos de facturación. Lo que pasa es que están buscando aliados en sistemas y controles, porque el portal antilavado se va a renovar en enero del año entrante, y el nuevo portal antilavado va a requerir que se suban los expedientes de los clientes. Entonces están buscando compañías que sirvan de aliadas para prestar esta clase de servicios de digitalización de documentos. Entonces se va a poner muy interesante. Pero lo que yo sí necesito para que podamos entender mejor este curso es que por las próximas 5 horas, por favor, te olvides de que eres contador. O si eres abogado, de que eres abogado. La profesión que tengas, por favor, olvídate de tu profesión, porque por eso no le estamos entendiendo a la ley. Porque entonces el contador le quiere poner su enfoque. Y entonces el contador quiere que le amarre con una declaración y quiere que la acumulación, y nada tiene que ver eso con lo que vamos a ver acá. Es más, de pronto yo diría que los contadores somos los menos aptos para hacer esto. Van a ver por qué. Y entonces la pregunta es, bueno, pues entonces ¿por qué el contador está bateando que los avisos? Pues porque el contador se nos da hacer trámites, se nos da llenar una declaración y como finalmente es un formato, dicen, pues vas, ¿no? O sea, te toca. Pero no es algo, ojo, no es algo que tú debas de aceptar si es que no tienes a lo mejor la preparación o el tiempo para dedicarle a esto, porque vas a ver que las consecuencias, las sanciones que se originan por el incumplimiento son bastante altas. Eso lo vamos a tocar más adelante. Y entonces, sí necesito que te olvides de que eres contador y también necesito
una agudeza en cuanto a la forma de ver las operaciones, porque de lo que se trata es de obtener la mayor cantidad de información, porque lo que estamos buscando es un perfil. Por eso esta ley es difícil de enseñar, porque no es, para empezar, no es una ley fiscal. Por lo tanto, al no ser una ley fiscal, no tiene la cobertura del Código Fiscal de la Federación, el principio de espontaneidad. Entonces, aquí no aplica eso de que, pues no importa, si no me han requerido, aunque presente extemporáneamente, no hay sanción. No. Aquí desde tu primera omisión ya hay una sanción. Desde no inscribirte, la multa son como 320,000 pesos. Por eso están aquí, ¿no? Pues estamos tan preocupados porque decimos, oye, espérame, pues están llegando invitaciones y en una de esas igual y sí soy, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Vamos a ver cuáles son las opciones, pero entonces sí necesito que nos olvidemos entonces de ese tema de quererlo juntar con aspectos fiscales, y también necesito que comprendamos que es una ley que no grava sujetos, lo que grava son actividades. Por eso es tan difícil de enseñar, porque puede ser que exista el sujeto, a lo mejor que comparte el giro con otro, pero si no rebasa el umbral, pues no tiene ninguna obligación que cumplir. Eso también lo hace más complicado, porque entonces tenemos que ver como ciertos puntos para ver si calificamos o no para el cumplimiento. Pero entonces, en la ley de ingresos de este año, como ya se empezaba a ver que no había la información suficiente, se crea una disposición, un artículo 4 transitorio, donde ya nos indica que para dar debido cumplimiento a los artículos 17 y 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, para dar cumplimiento a estos artículos se iba a establecer un programa de amnistía en donde iba a haber una condonación de multas y un plazo para autorregularizarnos del periodo comprendido del 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2018. Y entonces que se iba a publicar en Diario Oficial y a través de reglas lo necesario para poder adaptarnos y aplicar este programa de autorregulación. Ya lo veíamos venir. Ahora, pasó mucho tiempo para que se publicara realmente el programa, pero ¿por qué esperar tantos meses? ¿Por qué vamos a crear un programa de autorregulación? Bueno, inteligencia financiera, como te comentaba, recibe mucha información de los bancos. A mí que me ha tocado verlo, sí me llama mucho la atención, porque de pronto tienen salas donde ves monitores por todos lados y ves literal chavitos ahí trabajando. ¿Haz de cuenta los gamers? O sea, la gente que está ahí nada más jugando y todos así con sobrepeso, ahí sentados con su sudadera, todo, pero de veras concentradísimos, y de repente lo que ves nada más es RFCs, cantidades y fechas. Y en el ratito que yo estaba platicando con uno de los chicos, le decía, oye, ¿y qué es lo que realmente tú haces? Aquí dicen, bueno, aquí nos llegan así datos y lo que yo hago es que, si te fijas, hay unos que se sobresaltan. Entonces, lo que yo hago es jalar el dato que se sobresalta y meterlo a un expediente. Le digo, ¿y cómo lo vas clasificando? Dice, no, pues por el RFC lo vamos metiendo en un expediente. Le digo, ¿y tú sabes quiénes son? O sea, ¿qué persona? Dice, no, en realidad nada más vemos RFCs, vemos cifras, pero pues no nada más. En el ratito que yo estaba platicando con él seguía trabajando y él seguía ahí jalando datos. Y había un expediente que me llamó la atención porque en esos, ¿qué te gusta? 5 minutos que estábamos dialogando, jaló como 5 cifras. Y entonces las metió en el expediente. Estamos hablando de un ratito, ¿eh? Y yo le decía, oye, ¿y cuál es el parámetro para que tú jales o para que la cifra se resalte? Dice, son operaciones arriba de 50,000 pesos. Entonces, lo que me llamó la atención es que Inteligencia Financiera nos comentaba que ellos obtienen mucho más datos del sorteo del Buen Fin que de todos los avisos que presentan las actividades vulnerables. ¿Por qué? Porque para empezar los presentan mal. Dice, a veces los presentan con errores, a veces nada más me declaran en ceros, que es como si no mandaras información. Entonces, ok, está registrado, pero si me vas a presentar avisos sin operaciones, pues eso y nada es lo mismo. Entonces, ellos sí están jalando mucha información de los bancos, y estos 3 días que dura el sorteo, que andamos comprando como locos y que vamos a aprovechar y que los disque descuentos, es donde ellos más captan información. Entonces dicen, ¿cómo es posible que tengamos más información de acá de tarjetas y de cuentas bancarias que de lo que debería de derivar de la ley antilavado? Entonces,
debido a que en el ejercicio de sus atribuciones en la materia, el SAT ha detectado que sí existe un número considerable de sujetos que realizan actividades vulnerables, pero no están cumpliendo o no están cumpliendo adecuadamente, se incorporó entonces un marco normativo para instrumentar un plan, ahorita lo vamos a ver, para que estos giros se autorregularizaran, para que cumplieran, se registraran, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó? Se publica el diario oficial, se publican las reglas, nos dan un plazo para acercarnos y adoptar el programa, pero ¿qué crees? Que el plazo se venció el 15 de agosto. Entonces muchos ahorita que les está llegando la invitación dicen, ¿y ahora? Porque bueno, sí, o sea, existe un programa, lo vamos a platicar y todo, porque sí es interesante. Hay una parte del programa que sí nos aplica todavía en el futuro, pero entonces mucha gente diría, bueno, pues entonces, pues ¿qué? Entonces ya no lo puedo aplicar. Ahí te va. Yo tengo mi propia versión del programa de autorregulación, que a mí me ha funcionado. Es decir, yo lo que les estoy aconsejando a los sujetos que se acercan a mis clientes es, mira, a pesar de que existe un programa, el programa, para empezar, pues ya se nos venció la fecha para adoptarlo. Y número 2, el programa te daba 6 meses para autorregularizarte. Pero ¿cuál es el problema? Si nos regresamos acá, el único periodo comprendido es de 2013 a 2018. Y entonces resulta que muchos ya estamos en 2019. Y si eres una actividad vulnerable, bueno, como quiera regularizas esto. Pero ¿y este año? Es decir, seguramente no has presentado nada de 2019. Y entonces a lo mejor tú dices, pues me regularizo. Sí, pero ¿qué crees? Que las multas de este año sí proceden. Porque el programa que te condona solamente hasta 2018. Entonces la pregunta aquí clave es, entonces, ¿cuál es el plan B, Penny? ¿Qué es lo que tú propones? Y digo, lo propongo porque hay gente que dice que es una puntada mía, pero no, créeme que lo he aplicado y ha funcionado. Como te decía, esta ley no es ley fiscal, no le aplica el principio de espontaneidad, sin embargo, sí trae una disposición que se refiere a la aplicación de sanciones. Lo que dice la ley es que la primera vez que cometas una omisión, se va a considerar un apercibimiento solamente y no va a haber una sanción. Es así como si te dijeran, ay, pobrecita, no lo vuelvas a hacer, pero solamente es tu primera omisión. Entonces, ¿yo qué estoy recomendando? A ver, si hay necesidad de inscribirse, te registras hoy, por ejemplo. Vamos a preparar todos los avisos en Excel porque es más rápido el envío masivo, también lo vamos a ver. Y entonces preparas todos tus avisos, te registras hoy, haz de cuenta, estamos haciendo la inscripción, y en el mismo día mandas todos los avisos que no has presentado, incluyendo 2019. Vamos a suponer que la autoridad te requiere, porque efectivamente ya son avisos extemporáneos, incluso tu inscripción, pues a lo mejor también es extemporánea. Pero ¿qué crees? Todo lo presentaste el mismo día. Es tu primera omisión. Entonces, ¿cómo se califica? ¿Cómo? Apercibimiento. Para mí, este sí es un verdadero programa de autorregulación. Y sí funciona, ya lo he hecho con varios sujetos y no ha pasado nada. ¿Por qué? A ver, porque inteligencia financiera lo que quiere es información. Cuando empezamos a ver el programa y vimos el nuevo portal y vimos, la verdad, una de las preguntas que yo le hice al jefe de la unidad era, oiga, pero si van a multar, porque estamos hablando de medio país, dice, no, mire, o sea, entiendo que las multas son altas, entiendo que a lo mejor hay mucha gente omisa en esto, pero nuestra intención no es multar a todo el país, nuestra intención más bien es obtener información. Entonces sí estamos haciendo como todo lo posible para que la gente se acerque y cumpla. Lo que ellos nos comentaban es que sí tienen considerado de aquí a diciembre como el plazo para que pues la gente haga lo que pueda, lo que entienda y se incorporen, y que a lo mejor con el nuevo portal sí van a venir sanciones y van a venir más revisiones y requerimientos. Por eso no se me hace tan descabellado. Ok, a lo mejor ya no me puedo subir al programa, pero ¿qué sí puedo hacer? Cumplir todo en un solo día, o yo le llamo en una sola sentada. ¿Para qué? Porque aunque sea una omisión, se me califique como apercibimiento. Entonces, esa sería mi recomendación de programa. Ahora, hay unas láminas que vamos a ver que a algunos sí les va a doler. Por eso les digo, olvídense que son contadores durante 5 horas. Y les digo que les va a doler porque de pronto en varias conferencias de prensa de autoridades, la jefa del SAT, el mismo presidente, empezaron a descalificar mucho el trabajo de los contadores.
y empezaron a tocar temas de lavado y a justificar parte de las medidas que están implementando. Efectivamente, el SAT ha detectado esta omisión en el cumplimiento de la ley antilavado y la realidad es que este programa de autorregulación, su objetivo era regularizar a los contribuyentes para obtener esa información. Pero algo que me pareció interesante de su estadística es que dice que al 95% de los sujetos obligados en las visitas se les identifica al menos una observación. Entonces, a ver, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Mucha gente piensa que el cumplir es nada más darse de alta en un portal y mandar avisos. Pero ¿qué te crees? No, hay más obligaciones que cumplir. Una de las más complicadas, y esa la voy a dejar para el final, porque es parte de lo que voy a desarrollar, es hacer el manual de identificación del cliente o los lineamientos de identificación del cliente. Eso es lo más difícil de hacer. Porque vamos a ver que no nada más es hacer como un manual de procesos, es realmente entender en qué consisten las disposiciones y en un manual, en un documento escrito, explicar cómo se aplican, quién las aplica, qué se hace en cada procedimiento, cómo se verifica la información. Son documentos muy interesantes, pero son a la medida. Es decir, vamos a descubrir que al final yo requiero conocer el proceso para poder generar ese documento. Pero otra de las cuestiones también que vamos a ver interesantes es la prevención de riesgos. Es decir, tenemos que tener políticas en las cuales, si no se lleva a cabo cierta operación de la manera estimada, ¿qué haces al respecto? No haces la operación, levantas una alerta, es lo que vamos también a tocar el día de hoy. Entonces, no es nada más el registro, no es nada más el aviso, hay varias obligaciones que tendríamos que estar cumpliendo al respecto. Por esa razón es que se está tocando tanto este tema. Inteligencia Financiera entonces firma varios convenios de colaboración con el Seguro Social, con la Secretaría del Trabajo también, y entonces vamos a ver que van a empezar a fluir más datos y a tratar de ser más congruentes en la creación de estos expedientes. Por eso esta parte me preocupa, porque vamos a ver en un futuro que no solamente los empresarios son un sector afectado, sino por ejemplo los trabajadores. Tienen una cuenta personal, se les deposita una nómina, pero de pronto van a tener información relativa a otros entes que se va a conjuntar en un solo expediente y esa parte se va a poner bastante interesante. Esta es parte de esa presentación donde nos explican cómo se utiliza esta información y entonces uno de los sectores más afectados por las invitaciones somos los contadores públicos. No hacen la mano, no se balconen, creo que a todos nos llegó la invitación. Digo, los que somos independientes, los que trabajan para una empresa no somos los independientes, pero yo recuerdo el viernes pasado, mi teléfono no dejaba de sonar, o sea, era, oye, y cuando la gente le decía, no, es que a mí me llegó también la invitación, entonces ya descanso, porque de pronto pensaban, es que, ¿seré solamente yo? ¿Me habrán cachado en algo? Y no, o sea, la realidad es que en esa búsqueda de información, se están utilizando las bases de datos del SAT y entonces acuérdate que la computadora del SAT sí tiene mucha información, pero no tiene inteligencia financiera, no tiene sentido común, entonces pues dijeron, bueno, pues agarra todos los giros que más o menos caigan con eso, entonces le llegaron invitaciones a joyerías, a inmobiliarias, a los que decían otros servicios también les llegó, porque bueno, no sé qué servicio prestas, pero pues igual a ver tú, acércate a los contadores, o sea, llegaron varias invitaciones y entonces en esas, pues la gente se pregunta, bueno, ¿cuál es el motivo? Los contadores fuimos una de las actividades más señaladas, porque incluso el mismo presidente llegó a decir que los contadores somos como los responsables de la baja recaudación, porque nuestros errores provocan condonaciones. ¿Dónde vas a pensar algo así? Yo digo, a ver, perdón, pero hay dos en la lista que son del partido de Morena y digo, a ver, no puedes creer que seamos tan tontos como para pensar que el contador se equivocó y por eso te condonan 10 millones de pesos. Pues el que te condona es la autoridad, el contador no tiene la facultad de lograr algo así y si tiene la facultad, pues preséntamelo, ¿no? Porque a lo mejor por ahí se puede hacer millonario. Pero también se empezó a tocar el tema de que los contadores somos como los filtros o los que conocemos las actividades de lavado en el país, que colaboramos, que de pronto nos contratan para eso. Y yo te voy a decir, a ver, vamos a ver realmente qué es el lavado de dinero. Porque yo tengo la teoría de que todos los que hoy estamos aquí, incluso los que nos están viendo en internet, todos incluyéndome a mí, todos
o estamos lavando dinero o hemos lavado dinero alguna vez. Y la gente se me ofende y se me espanta, no, ¿cómo yo, Penny? Todos lavamos dinero, vamos a descubrir en qué consiste el lavado. Ahora, de que eso sea un delito, bueno, vamos a ver que también hay parámetros, pero en realidad todos caemos en una situación así. Ahora, ¿el contador de verdad está preparado para filtrar esa información, para conocer? ¿De verdad los utilizan? Y esa es la parte más triste. Muchos de los ejemplos que nos han mostrado en conferencias de prensa de corrupción, este tema de las condonaciones, sí existen redes de lavado, redes de tráfico de comprobantes importantes, pero la verdad, muchos de los asesores o la gente detrás de ese diseño ni siquiera son contadores. Acabo de ver un caso donde esta empresa le bloquearon sellos, ya está en la lista negra, y cuando nos pusimos a investigar, por resulta ser que el contador no era contador. Él aprendió a llenar declaraciones en un despacho. Entró a trabajar en la empresa, sabía cómo llenar una declaración, de repente le confiaron ese tema de hacer pagos del seguro, pagos de declaraciones, y él junto con otro amigo pues inventaron como un esquema para vender facturas de esa empresa. El problema es que el dueño nunca se enteró que estaban vendiendo facturas de él. Entonces, a eso quiero llegar. Hay mucha gente detrás de estas operaciones. Vamos a ver qué son redes. No es que lleguen y, oiga, contador, necesito que me haga eso. O sea, la verdad ni siquiera llegan así. Es más, vamos a ver que uno de los principios del lavado de dinero es que pases desapercibido y no llames la atención. Si llegan a solicitar tu servicio para algo, tú ni siquiera te vas a enterar. Porque nunca te comparten toda la información, ni te dicen el por qué, solamente te piden un servicio. Tramíteme esta licencia, regístrame estos contribuyentes, oiga, ¿qué necesito para sacar tal permiso? Pero eres parte de un complejo diagrama. No es así como te lo plantean en las películas de que, pues voy a llegar y te contrato, y no. Y cuando quieren aprovechar el cerebro de alguien, en realidad lo secuestran. En Monterrey sí secuestran muchos ingenieros para crear redes de telecomunicación, pero esto sí estamos hablando de otros temas. No es que lo hagan por voluntad, o sea, sí llegan a secuestrar cerebros para trabajar y hacer varios procesos, pero no es el caso de los contadores. Entonces, según aquí la presentación de la autoridad, los contadores, a partir del asesoramiento fiscal, los delincuentes nos solicitan un asesoramiento para colocar activos fuera del alcance o para evitar responsabilidades. Eso según la novela de SAT. En la práctica no es así. Sí conocen gente que sabe de estos temas, pero más bien es al revés. Llegan con ellos a ofrecerles el servicio, la propuesta, no es de que ellos van a buscar un contador. Dice, forman empresas y fideicomisos, dice, los delincuentes pueden intentar confundir o disfrazar a través de la formación de fideicomisos, por ejemplo, dice, compra y venta de propiedades, los delincuentes pueden usar las transferencias de propiedad para servir como cobertura para transferencias de fondos ilegales, o realizan transacciones financieras, dice, utilizan a los contadores para llevar a cabo o facilitar operaciones financieras en su nombre, es como le vamos a llamar que se les conoce como prestanombres o testaferros a esas personas, o pueden utilizar contadores como intermediarios. Sí, pero a ver, pero también si el contador quiere y no es cualquier contador. No es el que tiene como por ejemplo un despacho abierto. Ellos seleccionan o los mismos llegan a ellos, pero no somos todos, ese es el problema. Entonces, ¿por qué te quise mostrar este diagrama? Porque realmente estas operaciones, que son las que pueden servir como de control o de candado para ubicar esta clase de conflicto, son lo que se conocen como actividades vulnerables. Es decir, a lo mejor tu contador me dices, no, pues yo nada más registro operaciones, maquilo contabilidades, hago declaraciones, no caigo en nada de lo que dice así, aquí, pues tú no eres una actividad vulnerable. O sea, por eso les decía, es una ley difícil de explicar, porque no graba al sujeto, graba a la actividad cuando se convierte en ¿qué? Cuando tu actividad se vuelve vulnerable, porque a lo mejor manejas cuentas bancarias, porque a lo mejor recibes fondos para constitución de empresas, o sea, ya tu actividad no es la habitual, tiene ciertas cosas que la puede hacer susceptible. No estamos diciendo que todos, porque hay contadores que me dicen, oye, yo sí me dedico a administrar inmuebles. Sí, no estamos diciendo que laves dinero, pero sí tu actividad se presta para utilizarla en este tema. Y entonces,
según el SAT, dicen, bueno, pues entonces, ¿cómo los contadores podemos prevenir o colaborar para evitar que este tema se acrecente? Dice aquí que los contadores deben tener políticas, controles y procedimientos que les permitan gestionar y mitigar eficazmente los riesgos identificados. En teoría, pues hay que hacer varias actividades, la capacitación general sobre el tema de disposiciones antilavado y controles, la capacitación dirigida para aumentar la conciencia de los contadores que brindan actividades para clientes de mayor riesgo. Hay un objetivo que es la debida diligencia del cliente, es decir, esto podría incluir una capacitación sobre cuándo y cómo determinar, evidenciar y registrar la fuente de riqueza y beneficiarios, una revisión periódica de los servicios ofrecidos por el contador, revisar las relaciones con sus clientes. Y entonces lo que va a ocurrir con esta implementación de controles es que va a haber una debida diligencia del cliente, es decir, vamos a poder conocer mejor a nuestro cliente, conocer mejor a un beneficiario efectivo, comprender y obtener mejor información sobre el propósito y la naturaleza de la relación comercial y realizar una debida diligencia continua de esa relación comercial. Entonces, esto podríamos decir que es el resumen de lo que vamos a ver hoy. Porque, bueno, aquí se refiere a los contadores, pero eso es lo que tendría que hacer cualquier actividad vulnerable. Establecer políticas, conocer las disposiciones y establecer controles. ¿Para qué? Para conocer mejor a tu cliente. Pero entonces, a ver, ¿por qué el conocer mejor al cliente es la esencia de lo que vamos a ver hoy? Te explico. Yo les decía que todos lavamos dinero y que no se me ofendiera. Porque de pronto la gente me dice, no, pues es que el lavado de dinero y el dinero ilícito y… A ver, no sé por qué razón siempre asociamos lavado de dinero con narcotráfico. Sí, es una de las fuentes del lavado, pero no es la única. Realmente… el lavado de dinero se da cuando no puedes ubicar el origen del recurso que estás utilizando o cuando haces una erogación que no tiene nada que ver con el objeto del ente. Por eso es difícil de definir, porque no solamente se da con lo que recibes, también se puede dar con lo que erogas. Por ejemplo, y eso ya hablo específicamente en el caso de los empresarios. ¿No te ha pasado de pronto que el empresario llega y te dice, contador, necesito que me saque un cheque de 15,000 pesos para mi esposa? Y pues tú lo haces, ¿no? Sacamos el cheque. La pregunta no es si es deducible o no, ya sabemos que no es deducible. Ya sabemos que no va a tener CFDI esa operación, pero la pregunta aquí es, ¿esos 15,000 pesos, la erogación, tiene algo que ver con el objeto social? Eso es lavado de dinero. Por eso yo les digo, bueno, todos o hemos lavado dinero o estamos lavando dinero. Y ojo, en el tema común a muchos nos puede llegar a pasar. Estaba yo dando un diplomado en Cancún y hay gente que va desde Chetumal a Cancún a capacitarse y se quedan, ahí se hospedan y entonces terminando el diplomado pues nos vamos a cenar, todos ahí vamos a chacotear, a platicar. Entonces había un contador que sí se me ofendió con este tema porque me decía, es que sabes qué, Penny, yo no no puedo creer que yo pueda lavar dinero. Estábamos platicando, de repente nos trajeron la cuenta, cada quien va a pagar su cuenta, y en la caja yo le decía, mira, te voy a poner un ejemplo. Para venir al diplomado te depositan viáticos. Dice, sí, bueno. ¿A dónde te los depositan? No, pues en mi tarjeta de nómina. Ok. Vamos a suponer que en este momento, al pagar la cuenta, ves el libro con estampas para iluminar del Hombre Araña que tanto te ha pedido tu hijo y lo compras y lo metes a la cuenta y la pagas. Eso es lavar dinero. Me dice, ¿pero por qué? A ver, porque el dinero que se te depositó es para pagar un viático, para pagar un alimento, para pagar un hospedaje, no para comprar el libro de estampas del Hombre Araña. Oye, pues si son 30 pesos, no importa. No estamos hablando de la cantidad, estamos hablando de el origen oculto o el destino que no tiene mucho que ver con el ente. Por eso es tan común caer. Y si lo analizas bien, esto lo traemos desde la niñez. A ver, remóntense a su niñez cuando su mamá los mandaba las tortillas, al pan, al mandado. Y muchos, de pronto, pues nos daban el dinero, íbamos a comprar las tortillas y te daban cambio, ¿no? ¿Qué haces con el cambio?
¿Te comprabas un frutzi? ¿Te ibas a jugar a las maquinitas? Eso es lavar dinero. O sea, sí, porque, a ver, el cambio era para que se lo regresaras a tu mamá, no para que te fueras a comprar un frutzi, no para que te fueras. Entonces, es un tema por eso tan complejo, porque si lo analizas bien, se da en todos los ámbitos, se da en cualquier área, es parte a veces de la falta de administración que algunos tenemos. El punto es que, a ver, para que se convierta en un delito hay que reunir ciertas características. Porque algunos me dicen, bueno, pues si es así, Penny, pues nos van a meter a todos a la cárcel, ¿no? Y entonces ya no van a alcanzar los penales. No, no es eso. Dependiendo del importe, no es lo mismo 30 pesos, a lo mejor 100, a lo mejor hablar de millones. Dependiendo de eso, ya se puede convertir en un delito. El problema es que la configuración del delito con recursos de procedencia ilícita se puede dar en la adquisición, en la posesión o en la utilización de bienes a sabiendas en el momento de recibirlos que tales bienes proceden de un delito o delitos o de un acto de participación en tal delito o delitos. Es decir, cuando no podemos identificar el origen del recurso, se presume que es de procedencia ilícita. Y por eso ya cuando entramos a una materia penal se vuelve esto muy complicado, porque entonces el tema es configurar o saber, determinar o probar que sí conocías o no el origen del recurso que estabas utilizando. Y en la mayoría de los casos la gente no sabe. Por eso, desde aquí los abogados es un problema que te defiendan, porque te dice el abogado, ok, vamos a suponer que te detienen, que ¿cómo me vas a pagar mis honorarios? No, pues tengo dinero. Sí, pero tu dinero está manchado. Y si yo acepto que tú me pagues con tus recursos, yo soy copartícipe de el delito, porque yo sé de dónde proviene y a ti te están procesando por un aparente delito de lavado. Entonces, se establecen básicamente 3 fases en estas operaciones: la colocación, el ocultamiento y la integración. Algo interesante con la integración es que se mezclan en las finanzas del país. Y algo bien interesante, a veces generan utilidades aparentemente legítimas. Es decir, de pronto sí tenemos giros donde no conocemos el origen del recurso, pero prestan un servicio, enajenan bienes, generan una utilidad y a lo mejor la utilidad podría pensarse que es legítima porque llegan hasta pagar impuestos. Sin embargo, si no podemos determinar el origen, configuramos el esquema para que se transforme o pueda transformar en un delito. La parte aquí complicada es con los contadores. ¿Por qué? Y eso es algo muy delicado. Contador, ¿cómo te llamas? Porque tú fuiste Gerardo. Gerardo fue el ejemplo, ¿no? El que le pidieron el cheque. Bueno, de pronto me preguntan esto en los cursos, me dicen, oye, Penny, pero a ver, Gerardo trabaja para un patrón. El patrón le dijo, hazme el cheque. O sea, realmente el que está lavando dinero, ¿quién es? Pues el patrón, sí. Por eso, a ver, por eso aquí le falta un poco de preparación, al SAT. ¿Por qué? Porque, a ver, hay contadores que trabajan por órdenes de alguien. Entonces, a ver, aquí no estamos refiriendo a los independientes para empezar, porque los que son asalariados, esos tienen que actuar por cuenta de una orden. Entonces, no se configura aquí algo así. Pero bueno, regresamos con Gerardo. A Gerardo le pidieron que hiciera el cheque, ¿sí? ¿A quién pueden procesar por lavado de dinero? Al patrón en este caso. Pero, ¿qué crees, Gerardo? Tú hiciste el cheque. Tú registras la contabilidad. Tú sabías. A él lo procesan por crimen organizado y asociación delictuosa, que es el tema por el cual van a procesar a muchos empresarios, si no modifican la iniciativa, a las empresas que compren o vendan facturas por crimen organizado y asociación delictuosa. Entonces ahí es un tema difícil. Y generalmente cuando ya detectan una situación así, al primero que detienen es al contador. ¿Para qué? Para que se te la sopa. Porque te presionan con eso y bueno, con eso proporcionas la información para que ellos ya configuren el delito que están buscando. Pero eso es breviario cultural, no es para que te espantes. Es nada más para que tengas un cuidado y una prevención. ¿Por qué? Porque de pronto sí tenemos casos de empresas que llegan a tener por ahí facturas que no pueden comprobar que exista la operación. Y no es porque el contador la compró, no, es porque el contribuyente pues ya la traía.
Y tú ves y no, esta factura se me hace como que no, como que… Pero entonces me dicen, pues la dejo pasar, ese es el tema. Ese es el tema de dejar pasar ciertas cosas que puedes poner en riesgo tu operación, pero no por el tema del lavado, es porque de alguna manera tú sabías, conocías la operación y no informaste. Entonces, no se trata de detener el lavado de dinero en este país, porque entonces si lo detendríamos, lo que pasaría es que se paraliza la economía. Más bien la acción preventiva es evitar la colocación, es decir, a ver, que cuando los recursos se mezclen, no permanezcan ocultos. Esa es la intención realmente de esta ley. Y entonces, hay muchos países que nos ganan en este tema de la legislación en materia antilavado. Uno de esos países es Colombia. De Colombia hemos copiado muchas disposiciones. Ellos nos llevan como más tiempo de carrera. Y entonces en Colombia se parece mucho a la economía mexicana, porque el dinero negro, como se le conoce allá, proviene de dos fuentes principales: las actividades ilegales como el narcotráfico y la defraudación de impuestos. Por eso se parece mucho a este país. Y entonces, ¿qué pasó en Colombia? De repente en Colombia se empezaron a poner disposiciones o controles para evitar eso, que permanecieran ocultos. Entonces dices, ok, a lo mejor manejas cantidades de dinero importantes, pues voy a filtrar a los que manejen ciertas cantidades de efectivo. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que esas personas que llegaban a mover dinero, estamos hablando que arriba de $10,000 hacían depósitos o retiros en bancarios, ok, te voy a pedir que me llenes un formulario, que me des tu identificación. ¿Para qué? Para que no estés oculto, porque ya están manejando arriba de cierta cantidad. Y entonces lo que empezó a pasar en Colombia es que al establecer controles y medidas para identificar a esos que manejan ciertas cifras de dinero, pues varios decían, no, pues es que aquí el objetivo es que no, pues no me detectes. La regla de oro para esto, para el lavado de dinero real y consciente, es pasar desapercibido, no llamar la atención. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de que no te ubiquen, de que no te detecten, de que pues pases como por los demás. Por eso de pronto hay gente que sí le gusta, sobre todo cuando ya se quieren certificar, yo sí les recomiendo que sí se vean alguna serie como La Reina del Sur, Pablo Escobar, El Señor de los Cielos, porque ellos manejan mucho algo que se llama realidad ficción. Es decir, de alguna forma, algunos aspectos que ellos tienen de trabajar con un bajo perfil, es parte esencial de esto. Y la realidad es que existen muchas operaciones en este país que no se perciben porque dentro de ese bajo perfil está el pagar sus impuestos. Entonces me decían, oye, pero entonces si ya pagan sus impuestos, pues ya no, ya lo resolvieron, no, porque finalmente el origen es el que permanece oculto. Entonces nada más ponte a pensar, los que vengan de despachos, ¿tú sabes cómo llegaron todos los clientes a tu despacho? ¿Quién los recomendó? ¿Tocaron la puerta, te vieron en Facebook? ¿Cómo llegaron? Algunos sí me pueden contestar y me dicen, no, sí, fíjate que es mi familiar, me lo recomendaron. Sí, pero algunos no, a lo mejor no sabes ni por qué están ahí. Ponte a pensar, ¿ese cliente alguna vez te ha regateado tus honorarios? ¿Alguna vez ese cliente te ha regateado una declaración anual? ¿No? Entonces está lavando dinero. Porque lo normal es que te regateen los honorarios, lo normal es que te regateen una declaración, porque pues al final es su dinero. Pero si no, pues seguramente podemos estar ante parte de una red así. Ahora, lo interesante de esto es que si el tema es no llamar la atención, a ver, Penny, entonces, ¿qué pasa con los filtros? Porque pues al final, si vas al banco, si compras un auto, si compras algo, pues alguien te va a filtrar, te va a pedir información. Bueno, resulta ser que en Colombia entonces empezaron a generarse una serie de fenómenos donde si había una persona que a lo mejor tendría que depositar $20,000 y al llegar al banco ya le pedían identificación o que llenara un formato, decían, no, pues lo que no quiero es que me detectes. Entonces, ¿qué hacían? Pues en lugar de que una persona cargara $20,000, pues lo vamos a dividir entre 4. Entonces, a lo mejor nos vamos a sacar los 4 y cada uno deposita 5,000 y no vas a pasar los filtros. A esa actividad hormiga de empezar a manejar cantidades pequeñas para no ser detectados, para no tener que dar información, a esas personas se les empezó a llamar smurfs o pitufos. Por eso a la actividad de lavado de dinero también se le conoce como pitufear. ¿Aquí a quién le decimos pitufos?
A los que vienen de azul, Gerardo, por eso te agarré de ejemplo. ¿Sale? Entonces, comento esto porque cada vez que yo les hable de un pitufo, ¿de quién me estoy refiriendo? A alguien así, que no quiere ser detectado, que no quiere llamar la atención, que no quiere dar datos. A ver, y ojo, no quiero decir que en todos los casos estamos hablando de alguien que se dedica o que esté lavando dinero. Algunos vamos a ver que son hasta por ignorancia, ¿no? Pero al final es un tema que va a generar una alerta. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son algunas tipologías que me van a ayudar a explicar parte de los formatos que vamos a ver. En México, desafortunadamente, no existe literatura correcta en materia antilavado. No hay. Varios de los libros que han salido, a mí en lo personal sí me han desilusionado, porque son las copias de la ley. Entonces tampoco no está que me copies la ley, que no, o sea, necesito como más información, porque incluso la misma ley trae muchos errores. Entonces no es, la disposición tiene algunos puntos, pero sí necesito que me aclaren varias cosas, saber cómo funciona realmente. Y si existen casos de investigación, pues cómo se ha llevado a cabo esa investigación. Te voy a pasar un tip. Hay una página que así la vas a buscar, Gafi, G de gato, A-F-I, Gafi Latinoamérica, para que la veas en español. Gafi Latinoamérica, y entonces ahí vas a encontrar mucha literatura decente en este tema. Si te vas a certificar, es el portal donde tenemos que empezar. Y entonces, aquí vamos a encontrar algo que ellos llaman tipologías. Las tipologías son casos de actividades que ellos han investigado en distintos países y que se han detectado operaciones de lavado y te muestran en un diagrama al final cómo ocurrió toda la operación. Yo te voy a mostrar nada más el diagrama, pero sí viene el caso documentado para que tú entonces empiezas a entender cómo funciona. Por ejemplo, aquí en esta tipología tenemos una organización criminal que trabaja a través de una sociedad fachada. Esta sociedad fachada se dedica a la compraventa de equipos de telefonía. O sea, en parte hace operaciones legítimas. ¿Dónde está el tema, Penny? Que mezclan la venta de artículos legales con la venta de artículos o de contrabando o que provienen de otro origen. En el lavado de dinero se tiene la creencia de que solamente se da cuando manejas efectivo. Y no. Vamos a ver que las nuevas tendencias ya utilizan el sistema financiero o incluso la especie. Es decir, de pronto sí se vuelve complicado a lo mejor perdón Gerardo, es un ejemplo, Gerardo el Pitufo dice, pues es que yo tengo que mandar no $20,000, tengo que mandar $500,000 a otro estado y entonces, y el efectivo y luego si se nos pierde el efectivo y luego si… entonces, aunque utilicemos pitufos, luego entre el control de tanto pitufo, pues se pierde ahí el control. Entonces, de pronto hay organizaciones que dicen, mira, ¿qué te parece si en lugar de que te mande tus $500,000, te voy a mandar un tráiler con pantalones de mezclilla? O con perfumes, o con relojes, o con tabletas, computadoras, y está más fácil. Entonces te mando, tú lo vendes, y cuando lo vendes, recuperas tu dinero. Entonces, algo bien importante, ahorita que veamos los umbrales, las declaraciones se presentan, no importa si te pagan en efectivo, con transferencia o en especie. Si rebasas el umbral, se tiene que informar. ¿Por qué? Porque eso es lo que están tratando de buscar, operaciones que se salgan de lo común. Entonces, ojo, porque no solamente es con el efectivo, también se puede dar con la especie. Acá tenemos entonces otra tipología, una tipología bastante interesante porque después de la captura del sujeto es cuando se llega a descubrir cómo funcionaba. Lo que yo quiero transmitirte con esta tipología, algo muy interesante, es que se involucra a las familias, se involucra a los amigos. Y entonces, de pronto, no se concentra la riqueza en una sola persona. Se concentra en varias allegadas a esa persona. Entonces, de pronto, algo interesante aquí en este caso de investigación es que empezaron a ver que la suegra compraba inmuebles. Y dices, ay, ¿la suegra? ¿Y de dónde proviene el recurso, no? O sea, se investiga el perfil del cuentaviente.
Hay por acá un caso, igual de una chica, creo que era la amante del sujeto, una chavita de 22 años, que de pronto llega a hacer movimientos en su cuenta de más de $400,000 al año. Llega a tener inmuebles, pero de pronto por el perfil, oye, ¿su edad? Oye, ¿y a qué te dedicas? No tenía una carrera universitaria, mucho menos la preparatoria, entonces de pronto, ¿cómo puedes concentrar tanta riqueza? A lo que yo quiero llegar es que los ejecutivos bancarios tienen mucha de la capacitación que hoy vamos a ver. Y entonces, si el tema aquí es, conoce mejor a tu cliente, los ejecutivos bancarios hacen mucho trabajo detrás de la integración de cada expediente. Por eso cuando constituyes una empresa, casi te piden que vayan todos los socios. Que va el representante legal, te entrevistan, te preguntan, incluso ven las edades del representante, el perfil. Cuando son chavitos, sí de pronto sí me los filtran bastante porque dicen, bueno, yo no sé si es un prestanombre, si es el hijo del representante legal de otra empresa, o a lo mejor sí es un innovador, sí es un grupo de gente que queriendo no crear algo, pero pues hay un filtro para conocer mejor si tienes la capacidad de manejar ese recurso o ubicar el origen del dinero que estás manejando. Por esa razón es que dentro de estas investigaciones que ellos hacen, el funcionario dependiente de una entidad financiera siempre se va a investigar ese tema de las relaciones familiares o la relación con otros socios o amigos, porque se sabe que a veces el sujeto clave no es realmente la persona que concentra la riqueza, siempre la distribuye entre alguien más. Y esa es la razón por la cual la inteligencia financiera va a empezar a compartir expedientes laborales, porque muchos son, en el tema, se utilizan a veces estas figuras de empleados, de gente, ¿no?, que ya tiene ubicada una actividad para por ahí mezclar la información.